Hola a todos y todas, yo soy Pilar, voluntaria del Departamento de Incidencia Política e Investigación de Cohouse. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten de temas que queremos saber los ciudadanos de a pie. Como siempre, hacemos tres aclaraciones. Primero, en EcoHouse no tenemos un partido político o una religión definida, por lo que invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para poder informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, vamos a subir la conversación a YouTube, así como salió, sin editar, para que podamos verla cuando querramos. Ahora sí, saludamos a Gisela Scaglia, diputada nacional por Santa Fe de Juntas por el Cambio, que nos va a contar sobre el proyecto de ley nacional de educación ambiental. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, muy Te lindo. agradecemos por estar acá y queremos que nos cuentes de qué se trata este proyecto. Bueno, lo que queremos es que exista en Argentina una ley de educación ambiental. Ustedes saben que la Ley Nacional de Educación y la Ley del Ambiente dice que hay que fomentar y hay que educar en las cuestiones que tienen que ver con ambiente. Pero sin embargo lo que vemos es que todavía no tenemos una ley de educación ambiental que haga que las provincias, con los consejos federales de educación y con los consejos federales del ambiente, puedan delinear un plan de trabajo para la educación formal o no formal. No estamos hablando que es solo para un niño que va a la escuela, sino que podamos tener un plan de estudios en relación a el ambiente para aquellas personas que van a la escuela primaria, secundaria, al jardín, pero también para aquellos que van a la educación no formal, ¿no? Y que aparezca como una materia más en nuestra currícula de todos los días. O sea, el estudio del ambiente y las cuestiones ambientales sean parte de la práctica cotidiana de nuestra educación, que ya no sea algo extra, sino que sea algo que nosotros tenemos que tener un compromiso desde que somos muy pequeños. Y es cierto que la escuela hoy es la principal vocera de las cuestiones ambientales, pero lo cierto es que muchas veces se hace remándola con las maestras o las organizaciones como ustedes que ponen el esfuerzo para ir a hablar a las escuelas, pero que no está en la currícula educativa. Y yo creo que es una de las materias fundamentales, así que es un poco lo que buscamos en esta ley, ¿no? Que Totalmente. trabajar en este tema. Entonces, la idea es que se cree una materia especial para introducir a la currícula escolar, no que sea solo transversal a todas, sino una materia en particular. La verdad es que eso tiene que ser después. Nosotros lo que decimos en la ley, ustedes saben que después la educación es algo que lo tiene que definir la provincia con el plan de estudios que define la provincia. Pero en el marco de la currícula general es la obligación de todos los establecimientos que brindan educación a hacer uso de la ley de educación ambiental. Primero le decimos a las provincias adhieran, o sea, una vez que salga, y que después, junto con los consejos federales de educación y con todos los organismos que intervienen en el momento de armar una currícula, se piense cuál es la mejor manera de abordar el tema. Porque obviamente después habrá distintas realidades en cada provincia, en cada lugar, y las posibilidades que se tienen, pero uno espera que o lo hacen de manera transversal o lo haces con una materia, pero que esté dentro de la currícula educativa. Para mí, ojalá fuera que hay una materia que se llama ambiente, como hay una materia Claro. que se llama música, como hay una materia que se llama matemática. Para mí es fundamental que entendamos que el ambiente tiene que estar en nuestra formación todo el tiempo, porque tenemos muchas cosas para aprender. Precisamente la ley menciona tres ámbitos educativos, el formal, el no formal, el informal. Para los que no están familiarizados con los conceptos, ¿nos podría explicar a qué se refiere cada uno? Bueno, el formal es la escuela, ¿no? Sí, El momento en el que uno va formalmente en la escuela obligatoria. El no formal es, bueno, mucha educación que tiene que ver con el oficio, ¿no? La gente que aprende un oficio, que empieza a aprender una tarea, que, digo, esa educación no formal, pero es parte de una currícula educativa, muchas veces se dan dentro de los propios establecimientos educativos. Y el informal es, bueno, que tengamos en esta transversalidad, digamos, de lo no formal, todo el tema de la educación. Esto es central, que entendamos esto, ¿no? Que no es solo adentro de la escuela con la maestra, sino que
también hay que llegar a aquellos que no están haciendo la escuela primaria ni secundaria y que tienen que tenerla como una alternativa más a su formación. Porque a veces, mira, vamos a pensar algo simple, Sí, ¿no? Pero yo estoy haciendo un curso de oficio, supongamos, de sí, carpintero. Y la verdad, digo, qué interesante poder enseñar un montón de cuestiones del ambiente, desde cómo reutilizar, desde cómo se produce esa madera, de lo que significa para el ambiente el producto que vas a hacer, de cómo ese producto puede tener más utilidad, más larga vida. Digo, hay muchas cosas que no solo es cómo estamos contaminados, sino todo lo que podemos hacer en favor en lo que estamos aprendiendo. totalmente. ¿Quién va a estar a cargo del monitoreo y la revisión de los contenidos que vayan a impartirse? Bueno, obviamente el Ministerio de Ambiente, porque eso es, digamos, es el órgano rector. También habrá que ver después, en el momento de la reglamentación de la ley, si el Ministerio de Ambiente decreta que o reglamenta que exista un organismo especial, pero le queremos dar un gran rol al COFEMA, ¿no? El COFEMA Sí, es el Consejo Federal de Ambiente de la Nación Argentina. ¿Quiénes participan del COFEMA? Todos los ministros de ambiente de las distintas provincias de la República Argentina. Nosotros decimos, tiene que tener un rol central, además de la provincia, obviamente, pero básicamente lo que decimos es, le decimos al Ministerio de Ambiente, créenla dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente y sean los protagonistas de llevar adelante esta ley. Que lo va a tener que hacer también con el Ministerio de Educación, porque no se puede hacer una ley de educación ambiental sin tener al Ministerio de Educación. Por eso siempre hablo de que totalmente. está el CONFEMA y el Consejo Federal de Educación, que es muy importante que participe, porque acá hay que hacer una gran sinergia entre los dos ministerios. Pero lo cierto es que Totalmente. se necesita de esta ley, ¿no? Necesitamos que esta ley exista dentro del Ministerio de Ambiente de la Argentina. Absolutamente. Entendemos que la ley va a dar un marco normativo importante para incluir la educación ambiental en justamente la educación ambiental en la escuela. ¿Cómo va a ser la bajada en lo concreto? ¿Cómo va a ser la aplicación? Bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Nosotros decimos, hagamos este marco normativo y después que a través de el Ministerio de Ambiente haya un trabajo coordinado con cada una de las provincias. Primero que tienen que adherir a la ley, o sea, lo ideal es que las provincias adhieran automáticamente a la ley y digan, yo me hago carne, me la apropio a la ley. Y después lo que necesitamos es, por un lado, obviamente estas leyes necesitan probablemente financiamiento. Y ahí le decimos Sí, al ministerio, bueno, usted resuelva, porque es un poco injusto hacerlo a través de una ley, bueno, usted tiene que hacer esto. Digo, resuelvan, que el Ministerio de Ambiente resuelva de qué manera se financia todo lo que necesitan financiar. Si lo pueden hacer de manera compartida, no. Y por el otro lado es que cada provincia defina cómo va a ir llegando a una meta que a lo mejor hay que definirla también en el momento de la reglamentación de la ley, es decir, bueno, cuando esta ley se reglamenta vamos a empezar por este lado, vamos a hacer estas pruebas pilotos, vamos a empezar a caminar por estos senderos, ¿no? Estas cosas me parece que son las que son importantes. Lo que nosotros hacemos con la ley hoy es poner un marco, decir, tiene que existir una ley de educación ambiental capaz de dar conocimientos a las personas que hoy están dentro del sistema educativo, formal o informal, y que necesitan conocer cuestiones de ambiente. ¿Qué cuestiones de ambiente? La currícula, ustedes saben más que nadie, es basta, pero lo que necesitamos es sí. saber que hay que saber qué es el ambiente, cómo lo podemos cuidar, cómo podemos protegerlo y qué cosas tenemos que hacer en favor del ambiente todo el tiempo, ¿no? Y esto me parece que es central. Hay que hablar de reciclado, hay que hablar de reutilización, hay que hablar de cómo contaminamos todo el tiempo, de cómo podemos bajar los niveles de contaminación. Y esas cosas se aprenden, siempre se aprenden. Absolutamente. Mencionaste las provincias. ¿Qué quiere decir que sea una ley de adhesión? ¿Por qué se optó por esto, por esta modalidad? Bueno, porque ninguna ley nacional puede obligar directamente, digamos, lo que vos haces en una ley es cuando, sobre todo vos estás en temas que tienen que ver con que
son materia de la provincia. La educación, por ejemplo, es una potestad de la provincia. Vos lo que haces dentro de la ley es decirle a la provincia, adhiera a esta ley. O sea, que la provincia no diga, bueno, está esta ley nacional, pero ya como es ley nacional, ya directamente yo la tomo. Lo que hace es la legislatura o el Poder Ejecutivo adhiere a la ley y entonces en ese camino lo que tenés es que la ley pasa a ser parte también de una voluntad y de una ley que rige en la provincia en la que está. Yo, por ejemplo, estoy en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe debiera adherir a esta ley para iniciar todo el camino que establece la ley. Ok, Y hacerse cargo, ¿no?, de lo que dice la ley sobre todas las cosas. Y hay absolutamente. que tengamos la ley de educación ambiental, hay que hacer fuerza para que todas las provincias las tengan, ¿no? Y lo pongan en sus currículos, que me parece que es lo central. Exactamente. El proyecto habla del establecimiento de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros decimos que esto no puede ser una cosa libre después de que nadie ponga como, a ver, ¿qué decimos con esto? Es, bueno, tiene que haber una estrategia nacional de parte del Ministerio de Ambiente. Tenemos que estar todos en la misma línea, en el mismo sendero, digamos. No puede Claro. ser de cada uno haga lo que quiere y diga, bueno, pues yo hice esto y está bien. No, tiene que haber un objetivo claro, tiene que haber un camino por el cual recorrer, tiene que haber, sin lugar a dudas, contenidos mínimos que tiene que haber en una educación ambiental. Después uno puede pensar, yo quiero agregar más cosas, bárbaro, pero ustedes piensen que hay hoy muchas diferencias entre la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que nosotros tomamos esta ley de la experiencia de las escuelas verdes, y otro montón de escuelas de la República Argentina, donde no llega, donde no se habla, donde no está el tema Sí. puesto en la agenda. Y esas diferencias son abismales cuando uno piensa, bueno, no es que en una escuela hay un contenido mínimo y en la otra hay un poco más que el mínimo. Es que en una hay algo y en la otra no hay nada. Lo que uno dice cuando dice una estrategia nacional es que sea algo que hacemos todos los argentinos. Y ese es Tot- el desafío grande. ¿Existe entonces ya una planificación de los ejes temáticos o eso queda para la autoridad de aplicación? Queda para la autoridad de aplicación. Nosotros lo que sí decimos es que en los ejes temáticos tienen que estar cuestiones que son fundamentales: reciclado, reutilización, recuperación de materiales, cuestiones ambientales, digamos. Pero después hay muchas cosas que nosotros las dejamos en la ley directamente a la voluntad de cómo el Ministerio de Ambiente y el COFEMA pueden trabajar de la mano y coordinadamente, porque esto es central. Mira, cuando yo presenté por primera vez este proyecto, el COFEMA, todo el COFEMA lo había apoyado. Hoy cambia el COFEMA, obviamente, porque van cambiando los gobernadores, los ministros, pero lo que uno tiene que buscar es que ese apoyo siempre esté y que tengamos la ley para que no nos cambie después sin ley, que no aparezca alguien que dice, bueno, yo ya no quiero hablar más de ambiente. Y me parece que es algo central, que nosotros lo tenemos que tener establecido por ley porque tiene que ser una política de Estado de la Argentina. Totalmente. ¿Y la aplicación en el ámbito informal, tienen previsto cómo sería? Bueno, no, o sea, es algo que, de nuevo, yo lo dejo librado también a cómo lo tenemos que pensar y hacer y armar, pero sí creo que es central que no dejemos de lado esto, ¿no? Que no dejemos de lado que en la informalidad, bueno, no pasa nada. Si haces algo informal, estudias en una forma de la informalidad, no tengas acceso a este tipo de cosas. Por ejemplo, no puede ser que en los cursos que no son de la educación de años, terciarios, universitarios, vos no tengas educación ambiental. Me parece que es central que tengamos contenidos mínimos. Y ahí está el gran desafío que nosotros tenemos que poner. ¿Y pensaron en trabajar en conjunto con organizaciones de sociedad civil que están dedicadas a la educación ambiental? Bueno, están incorporadas de manera indirecta, si querés, porque ustedes, las organizaciones, tienen un gran trabajo siempre con el Ministerio de Ambiente, con los Ministerios de Ambiente de las provincias y también con el COFEMA, ¿no? Tienen como una relación que es muy amplia en términos de que
directa e indirectamente las organizaciones son parte de toda la política ambiental. Nosotros no hicimos una mención especial por algo particular, es que vos no podés decir en una ley, con estas sí, con estas no, a estos les vamos a dar más entidad, a estos menos. Me parece que lo que hay que hacer es después un gran trabajo conjunto para que todas las miradas y todas las voces estén incorporadas en los lugares de discusión lógicos que tiene nuestro espacio, eh, nuestro ministerio o Ajá. nuestro COFEMA, digamos que es como la red más grande. Siempre hablo del COFEMA porque es amplio, ¿no? Porque ahí están todos sentados. Pero es un tema que yo lo charlé mucho con mi equipo de si se hace se pone una mención o no. Y decíamos, bueno, las organizaciones tienen un lugar en el momento de la política, de definir algunas cuestiones de la política de ambiente. Que uno espera que siempre sea más, obviamente, pero también esto es parte de lo que tenemos que aprender entre todos. Ustedes, yo creo que siempre las organizaciones son las que tienen más voz en esto. Yo creo que muchas veces el Estado hace porque las organizaciones están atrás y están ahí como en la lucha cotidiana. Y con este trabajo del COFEMA, ¿cómo es el- la metodología? Bueno, ahora, digamos, lo que tendríamos que buscar, y un poco es lo que queremos, es que la ley de educación ambiental, el COFEMA, tenga como también el apoyo, ¿no? Y que pueda apoyar a este proyecto, como lo hizo ya una vez, pero bueno, ahora hubo cambios. Nosotros lo que habíamos hecho es que el COFEMA avale la ley Ujú. y habíamos logrado explicarles lo que queríamos hacer para que después cada ministro de Ambiente tuviera su propia determinación y también en esa red se pudieran hablar de las cuestiones que hacen a la ley y a la aplicación de la ley. Pero básicamente lo que nosotros buscamos, por eso es una ley que cuando ustedes la puedan mirar o la puedan leer, hay un montón de cosas que están como muy dejadas para que realmente se haga de una manera participativa después, se pueda trabajar, que no sea que la ley Bien, te marca y te enlata en lo que tenés que hacer y que no te podés mover de ahí, porque me parece que lo que se trata cuando hablamos de ambiente es tener marcos, o sea, es tener totalmente. una norma que nos permita después movernos a medida que van cambiando las situaciones, los acontecimientos, los momentos y sobre todas las cosas, que la participación sea lo más amplia posible. Para ir cerrando, Gisela, sabemos que esta semana estuvo circulando otro proyecto de educación ambiental de Gabriela Cerruti. ¿Tuviste oportunidad de verlo? ¿Qué diferencias Y algunos, encontrás? y bueno, yo creo que tiene un poco más el proyecto que por lo que pude ver tiene más delineado organismos, o sea, Ujú. cómo es el financiamiento y quiénes son los organismos, o crea algunos organismos dentro de la ley que son los que se harán cargo. Yo siempre pienso que uno no lo tiene que hacer desde la ley a eso, desde la norma, porque lo que deja institucionalizado ahí termina siendo en algún punto un lugar dentro del ministerio como una secretaría o un organismo por fuera de la secretaría, pero dejás institucionalizado algo que siempre demandará después de recursos, de gente y que a lo mejor vos lo podés resolver en otra manera, ¿no? Y que lo podés trabajar de otra forma. Entonces, a mí en las leyes prefiero que esas cosas estén en la reglamentación y que tengan un tiempo determinado. Probablemente hay que crear un organismo para hacerlo, pero que tiene que tener principio y fin, pero no esas cosas que enquistamos como burocracia adentro del Estado y que después quedan para siempre y que, no sé, son cosas que yo por lo general siempre pongo un poco de freno ahí, digo, dejemos que después el Poder Ejecutivo sea capaz de resolverlo y de hacerlo de la manera más lógica con los recursos que realmente se tienen. No siempre estamos en el mismo momento. Pensemos en el momento de hoy, que es un momento muy difícil y de pandemia, y probablemente cuesta un montón sostener un organismo. Entonces, pienso siempre en estas cosas y trato de que eso no esté en la ley. Súper claro. Ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Gisela Scalia, diputada nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio.
nos contó sobre el proyecto de ley nacional de educación ambiental que tiene estado parlamentario. Esto va a quedar todo grabado en nuestro canal de YouTube y como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos vemos la próxima. Te agradecemos muchísimo, Gisela, por estar acá. No, gracias a ustedes y bueno, como decíamos, esto tiene que ser una ley que la tenemos que lograr. Y a mí me alegra que haya muchos más proyectos presentados en la Cámara de Diputados porque habla de que el tema probablemente en los próximos años lo veamos sancionado. Es lo más importante. Ojalá. Y podamos aprender, como alguien decía recién, a cuidar la tierra. Yo coincido. Todos tenemos que aprender a sembrar, a plantar, a cuidar, a respetar y sobre todas las cosas a entender que si no cuidamos nosotros el mundo en el que vivimos, no tenemos otro lugar para vivir y no le podemos dejar nada a nadie. Así que gracias y gracias Fundamental. por la tarea que hacen todos los días. Bueno, muchas gracias. Les mandamos un abrazo grande y los esperamos a todos en el próximo vivo de las 18 horas, donde vamos a hablar sobre energía y crisis climática. Gracias.